mostrado que no solo había un adversario probable para Hillary, que era Trump, que es Trump, sino que los demás también han mostrado que tienen cualidades, que tienen capacidades y pueden ser adversarios importantes. Por ejemplo, me comentabas Mark Rubio, ¿te parece uno de ellos? Sí. Tuvo momentos muy buenos, porque finalmente los republicanos quieren llevar, y Trump es parte de esta tendencia, quieren llevar un mensaje anti-establishment, un mensaje contra la clase política de Washington. Y claro, un Bush no puede ser el portador de ese mensaje. Su padre y su hermano han sido presidentes, su abuelo fue senador, si mal no recuerdo. Él ha sido gobernador. Él ha sido gobernador. Los Bush son insiders, no son outsiders. Él digamos. Es parte del establishment. Claro, Rubio sí puede no solo dar un mensaje de ese tipo, sino que incluso ahora que el discurso de Hillary Clinton pone un énfasis en la desigualdad y en, digamos, las penurias que pasa la clase media en Estados Unidos, él dijo, ¿no? A mí no me va a contar cómo es vivir en la pobreza. Yo viví, bueno, no dijo exactamente en la pobreza, pero yo viví cheque a cheque, ¿no? Cheque a cheque, dijo, sí. Ella no me va a venir a contar cuentos sobre cómo es eso. Y también es más verosímil su discurso anti-establishment que el que puede esbozar Jeb Bush, que además estuvo opaco hasta... Sí, parecía desganado, no parecía muy entusiasta. Él estaba en un debate en blanco y negro. Es difícil enfrentar a Donald Trump para cualquiera de ellos, ¿no? Yo presumo que Bush está esperando que Trump haga implosión, que se autoinmole, y en ese momento empezará a subir él porque tiene el apoyo del aparato y de grandes financistas del partido, pero él no está haciendo mucho por mejorar sus perspectivas. Además, si atacas a Trump, te puedes exponer lo que le ha pasado a la periodista Megyn Kelly, que ha habido tweets durante toda la noche, de 2 de la mañana a 4 de la mañana, de Donald Trump insultándola, diciendo, entre otras cosas, bimbo, ¿no? Que vendría a ser tonta. Tonta. Bueno, la verdad, ella hizo un muy buen trabajo. Sí. Yo diría que en general el trabajo de los moderadores fue bastante bueno, fueron mucho más incisivos de lo que uno hubiera esperado. De una cadena como Fox. De una cadena claramente conservadora, que apoya al Partido Republicano. Han sido los ganadores también del debate. Ahora, antes de terminar con este tema, vayamos muy brevemente al debate previo, al debate de las 5 de la tarde, que son los que menos apoyo tienen en las encuestas. Ha habido también consenso, así como ha habido consenso en que el show se lo robó Donald Trump. Hay consenso en que quien tuvo mejor desempeño fue Carly Fiorina, la ex jefa de Hewlett Packard. Sí, no vi ese debate, pero no me cabe duda de que eso sea cierto. Yo diría personalmente, a partir de lo que he leído, que es la más inteligente de todos los candidatos. Creo que teníamos una imagen de ella. Ella además es la única mujer que está aspirando a la candidatura del Partido Republicano. De los 17 precandidatos republicanos, ella es la única mujer. Sin embargo, el consenso es que si ella avanza dentro de las primarias, se posicionaría bien como para ser compañera de fórmula, pero nadie prevé que ella sea la candidata. Claro, lo que voceros de su campaña han considerado como ofensivo, que ya le estén considerando como vicepresidenta cuando todavía ni siquiera ha competido por la candidatura a la presidencia, ¿no? Pero es una candidata a tomar en cuenta en estos días según cómo siga la campaña. Vamos ahora a otro tema. Según los reportes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la inflación del Brasil alcanzó una cifra récord en 12 años. Por otro lado, el grupo O Globo ha publicado que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva podría ser nombrado ministro del gabinete de Dilma Rousseff. De esta forma reaccionaron cientos de brasileños de 22 ciudades del país en repudio al spot institucional del Partido de los Trabajadores, en el que participaron la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y en el que opinaron sobre la crisis política y económica que atraviesa el país. Los problemas económicos son pasajeros, fue la frase de Rousseff que despertó la indignación de la ciudadanía, sobre todo la repetida alusión a las cacerolas que se hizo sobre el final del video de 10 minutos. Nos últimos tempos, começaram a dar uma nova utilidade às panelas. A gente não tem nada contra isso. Só queremos lembrar que fomos o partido que mais encheu a panela dos brasileiros. Se tem gente que se encheu de nós, paciência. Estamos dispostos a ouvir, corrigir, melhorar. Sin embargo, la ciudadanía tiene pocas esperanzas en la gestión de Dilma. Esto debido al avance de la inflación que alcanzó su nivel más alto en 12 años. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio subió un 9,56% en los últimos 12 meses, siendo la tasa más alta desde noviembre del 2003. Pero esto no es el único dato negativo. El Banco Central recalculó el desempeño del PBI para este año a una baja del 2%.
Ante el deteriorado nivel de reprobación a la gestión de Rousseff, que llega al 71% por el escándalo de corrupción en Petrobras, la prensa local ha comenzado a especular sobre el posible nombramiento del expresidente Lula da Silva como ministro de la administración dilmista. Según la cadena Globo, el también líder del oficialista Partido de los Trabajadores podría ser nombrado ministro de Defensa de Rousseff como parte de una iniciativa para enfrentar la crisis política que pone en jaque al gobierno. La hipótesis del medio brasileño es que la posible nominación de Lula le garantice inmunidad jurídica en el marco del proceso Lava Jato, que investiga la corrupción en la petrolera estatal Petrobras y por el que hace unos días fue detenido José Dirceu, ex hombre fuerte del gabinete de Lula en el periodo 2003 al 2005. Sem amargura. Y lo que tal vez nos da una idea de la situación de crisis en el Brasil, del gobierno de Dilma Rousseff, es que ayer ha transmitido un spot que también transmitimos antes, que ya circulaba en las redes, de 10 minutos tratando de explicarle al pueblo brasileño lo que está pasando y diciendo que es una crisis económica causada por temas internacionales, pero que esa crisis económica no tiene por qué ser política. Y además terminaban con esa imagen que vimos de las cacerolas, de las ollas, y diciendo nosotros, el Partido de los Trabajadores puso comida, usó las ollas para lo que deben ser usadas, para poner comida, para poder alimentar a la población. Y eso parece que es lo que más ha desatado la indignación de los que han salido a dar un cacerolazo contra esas manifestaciones. Bueno, es que si bien ahora es una presidenta sumamente impopular, quienes han usado las cacerolas como medio de protesta son más bien de sectores medios o incluso sectores, digamos, que han salido de la pobreza en parte gracias a las políticas de este gobierno, pero que ahora exigen buenos servicios sociales o públicos, cosas distintas a las que exigían cuando estaban en una situación de pobreza. Pero en todo caso son mensajes dirigidos a públicos distintos. Cuando habla de que llenamos la cacerola... Ya están dirigiéndose a su base. A su base, no a quienes están, digamos, protestando con cacerolazos. En lo que no se equivoca es en que las previsiones son que la economía podría mejorar el año que viene y eso le podría dar un respiro, porque habría que recordar que escándalos de corrupción bajo gobierno del PT ha habido varios en el pasado. De hecho, Dirceu, el presidente, ya había sido condenado por uno de ellos y vuelve a ser, digamos, acusado en este nuevo escándalo de Petrobras, pero en una economía en crecimiento hay menos... No hay tantas quejas, no hay tanta indignación. Claro. El problema para ella es que no vayan a surgir acusaciones personales en su contra que pueden llevar a un juicio político antes de que la economía rebote. Esa es probablemente su preocupación y probablemente también la preocupación de Lula en este momento, porque Lula está siendo investigado por el Poder Judicial, todavía hasta donde sé no hay una acusación formal, pero ya hay una investigación en curso, y hay una investigación sobre gasto público, no sobre el tema de Petrobras, curiosamente, donde no parece haber implicación en los casos de corrupción de la presidenta, pero sí por el manejo del presupuesto que podría derivar, dependiendo de las conclusiones, en un juicio público. Hay sectores de la oposición y de antiguos aliados del gobierno, ahora convertidos en opositores en el Congreso, que están tratando de presionar en favor de un juicio político contra Dilma. Y ha perdido 44 diputados, tiene al presidente de la Cámara que ya es su enemigo declarado, y además, si hay esa voluntad política fuerte, se puede encontrar una salida jurídica para buscar el impeachment. Pero es que nuevamente este no es un sistema parlamentario en donde un presidente pueda ser destituido o un jefe de gobierno pueda ser destituido por mala gestión. Hay causales constitucionales que son las únicas bajo las cuales puede proceder un juicio político, varias de ellas vinculadas a posibles acusaciones de corrupción. Entonces no te puedes salir de ese formato para lanzar la acusación, pero además el presidente del Parlamento, él mismo está siendo investigado. Y algunos atribuyen una venganza el que se haya distanciado de Dilma por haber sido incluido en las investigaciones. Claro, su autoridad moral para ser quien encabece un eventual juicio político en contra de Dilma Rousseff es francamente cuestionable. Ahora, Globo entrevista a analistas sobre esta situación y algunos dicen que es necesaria una salida de emergencia, otros dicen que el gobierno está acorralado e incluso ha sido muy criticado por algunos sectores del PT, el vicepresidente Temer, Michel Temer, él dijo la crisis política es grave y alguien tiene que unificar el país. Entonces algunos interpretaron como que él estaba diciendo que Dilma Rousseff no unifica al país. Bueno, él parecía referirse más bien a los presidente de ambas cámaras del Congreso de su propio partido. El PMDB. Temer es el del PMDB.
Lo interesante es que su conducta en esta crisis ha sido tan cercana a lo ejemplar que algunos ya empiezan a pensar de que es un buen sustituto en caso de que Dilma sea depuesta, claro, que él podría ser un buen presidente, ¿no? Pero él ha mantenido su lealtad a Dilma en estas circunstancias, lo cual políticamente le puede costar, no solo ante el electorado en general, sino dentro de su propio partido, dado que ahora la mayoría de congresistas de su propio partido parecen haber desertado, ¿no?, de la coalición oficialista. Ahora, lo que decía uno de estos analistas es que buscar el impeachment, él no creía que fuera una solución, porque recaería justamente la presidencia en manos de Temer, y si se cuestiona la legitimidad de Dilma habiendo sido elegida, la de Temer, que además no representa todo el PMDB tampoco, representa una facción, sería aún más débil. Claro, el tema es que por esa razón es que yo todavía dudo que la oposición realmente quiera, digamos, continuar con la idea de un juicio político, porque si logran destituir a Dilma Rousseff de la presidencia, cosa que creo no es altamente probable por ahora, la alternativa no es una nueva elección en la cual la oposición pueda ganar. La alternativa es que el actual vicepresidente ejerce el cargo por los 3 años que quedan de es gobierno. largo tiempo, sí. Entonces, digamos, logran el propósito de sacar al PT de la presidencia, pero no es que la oposición vaya a ocupar su lugar, ¿no? Y además vemos en este spot la importancia que es todavía la figura de Lula, ¿no? Son los dos personajes que hablan. Sí, aunque nuevamente Lula está siendo investigado y ella no. O sea, ella al menos puede decir, debí tener mayor control sobre lo que pasaba a mi alrededor, prometo tenerlo a partir de ahora, pero yo no he estado involucrada, nadie me está investigando a mí por casos de corrupción, posibles casos de corrupción, ¿no? Y Dirceu fue el hombre fuerte de Lula. Sí. Vamos, ahora también estamos en Brasil, un locutor radial que destacaba por sus denuncias de corrupción fue asesinado en un pequeño municipio del estado, fue asesinado a tiros por 2 sujetos que invadieron la radio en plena emisión del programa El Crimen, registrado en los estudios de la Radio Libertad FM. Esto provocó, por supuesto, conmoción en la población porque este locutor, Gleidson Carvalho, transmitía en directo en el momento que fue tiroteado. De acuerdo con fuentes policiales, los sospechosos que se hicieron pasar por posibles anunciantes para entrar en la emisora irrumpieron en el estudio donde Carvalho se encontraba.